Por cuanto has guardado mi palabra y fuiste paciente, yo también te guardaré en el tiempo de la prueba. Ahora he aquí que estoy a la puerta y llamo. Y al que venciere le concederé que se siente conmigo en mi trono. Estas son minúsculas partes de los mensajes que el Señor Jesús dio a las 7 iglesias. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 3. Antes de pasar a ver los objetivos, entendamos lo siguiente. Esta es una lección muy extensa. Deberíamos estudiar por lo menos una iglesia por semana. Pero vamos a resumir, pues hay mucha información. Y para ello vamos a dividir todo lo que se estudió en lo siguiente, o de la siguiente manera. Primero enumeremos a las 7 iglesias. Tenemos a Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Luego tenemos a la iglesia de Tiatira, sigue Sardis, Filadelfia y por último está Laodicea. Ahora, recordemos que cada iglesia representa un periodo de la historia del pueblo de Dios desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros días. Y para que la entendamos mejor, vamos a agruparlos así. Las 3 primeras iglesias de Éfeso a Pérgamo representan el periodo de la iglesia que vivió bajo el Imperio Romano. Luego, la iglesia de Tiatira representa a la iglesia que pasó la Edad Media, es el periodo más largo y coincidentemente tiene el mensaje también más extenso. Luego encontramos a Sardis y Filadelfia, iglesias que vivieron la reforma iniciada con Martín Lutero y el gran reavivamiento espiritual con el despertar adventista. Y por último, la iglesia de Laodicea, que se encuentra precisamente en el tiempo del fin. Entonces, con este panorama general de la iglesia, nuestros objetivos van a seguir el mismo camino. Es decir, en el primer objetivo estudiaremos a las iglesias que estuvieron bajo el dominio del Imperio Romano. Luego pasaremos a ver a la iglesia durante la Edad Media. En el tercer objetivo estaremos viendo a las 2 iglesias de la Reforma y el despertar espiritual. Y por último veremos a la iglesia en el tiempo del fin. Primer objetivo: la iglesia bajo el dominio de Roma. En Apocalipsis capítulo 2 encontramos a la segunda iglesia. Recordemos que a Éfeso ya la estudiamos la semana pasada. En este caso se trata de Esmirna. En cuanto a la aplicación histórica, a esta iglesia se le conoce porque vivió bajo la presión de adorar al César. Y en caso de que alguno de ellos no lo hiciera, pues era hostigado, no gozaba de todos sus derechos y en algunos casos eran perseguidos, encarcelados y hasta muertos. En cuanto a su aplicación profética, Esmirna representa a la iglesia que vivió de los años 100 al año 313 después de Cristo. Una iglesia que soportó muchas pruebas y persecuciones, siendo la peor la que sufrió del año 303 al año 313 por orden del emperador Diocleciano. Estos 10 años son mencionados en el mensaje como 10 días que iban a ser enviados a la cárcel. A esta iglesia el Señor Jesús le dice lo siguiente: sé fiel hasta la muerte, y yo también les concederé la corona de la vida. A continuación viene la iglesia de Pérgamo, en los versículos del 12 al 14. Esta iglesia, la iglesia histórica, se caracteriza porque quedaban algunos fieles, pero la mayoría jugó con el pecado de Balaam. Recordemos que esta iglesia, de acuerdo al comentario de la lección, se caracterizaba por no considerar a la ley de Dios como algo a la cual obedecer. Al contrario, jugaban con el pecado, justificaban sus acciones. En cuanto a su aplicación profética, esta iglesia representa al pueblo de Dios de los años 313 al 538. Y aquí toma parte el emperador Constantino, quien luego de hacerse cristiano, entre comillas, otorga derechos y libertad con muchos favores a la iglesia cristiana.
Con el paso de los años, esta iglesia comenzó a adoptar las costumbres paganas de Roma, también mezcló el cristianismo con las creencias y costumbres romanas, lo que se llama sincretismo, lo que condujo a la iglesia a una decadencia espiritual y moral, tal como hizo Balaam con el pueblo de Israel al hacerles jugar con el pecado. Lamentablemente esta es una iglesia que comenzó a corromperse, por eso el mensaje que el Señor le da a esta iglesia es: arrepiéntete. Por lo tanto, bajo el dominio de Roma, tenemos a estas dos iglesias. Segundo objetivo, la iglesia en la Edad Media. En el mismo capítulo 2, ahora en los versículos del 18 al 29, encontramos a la iglesia de Tiatira, una iglesia que históricamente también sufrió la presión de adorar al emperador. Aquellos que no adoraban eran excluidos del comercio, pues se caracterizaba por ser una ciudad comercial. No podían participar en el comercio, jurídicamente se les quitaba sus derechos. Fue una iglesia que atravesó muchas pruebas. En cuanto a su aplicación profética, esta iglesia representa al pueblo de Dios que vivió durante los años 538 a 1565. Recordemos que son los años que está colocando la lección. Bien, aquí aparece un personaje que es Jezabel. Esto es simbólico, pues Jezabel fue la esposa de Acab y murió hace muchísimos años. Por lo tanto, lo que se aplica de Jezabel es la falsa adoración que ella impuso a Israel. Es decir, la iglesia de este periodo se corromperá al punto de que instaurará una falsa adoración. Por ejemplo, comenzaron a cambiar la autoridad de la Biblia por las tradiciones paganas, por tradiciones seculares. Cambiaron la intercesión de Cristo, quitaron, mejor dicho, ello de sus creencias y colocaron la intercesión del hombre. Ahora era un ser humano el que te podía dar perdón de pecados, en donde tus tesoros, tus reliquias valían para que se perdonen tus pecados. Por último, quitan la justificación por la fe y puedes alcanzar la salvación mediante tus obras, mediante las penitencias, los azotes. Tremendos cambios que la iglesia experimentó y obligó durante ese periodo oscuro de la historia. Por lo tanto, la iglesia de la Edad Media, la iglesia de Tiatira, representa una iglesia que se corrompe, pero que gracias a Dios, aún en medio de esa corrupción, había un grupo de personas que se mantenían fieles a Dios. A ellos, en el capítulo 2, versículos del 25 al 29, el Señor les dice que permanezcan así, pues Él les dará la victoria. Tercer objetivo, la iglesia durante la Reforma y el despertar espiritual. En Apocalipsis 3, versículos del 1 al 6, encontramos a la iglesia de Sardis. Históricamente, esta iglesia se caracterizaba por vivir en una comunidad tranquila y segura. Esto les llevó a vivir un letargo espiritual. En cuanto a la profecía, Sardis representa a la iglesia que vivió desde el año 1565 hasta el año 1740. Esta iglesia experimentó la reforma que inició, por ejemplo, Martín Lutero, pero lamentablemente comenzó a conformarse con esa reforma. Al mismo tiempo, durante ese periodo, el Renacimiento comenzó a llevar con fuerza la filosofía, el razonamiento, la lógica, el naturalismo, y todas esas corrientes comenzaron a impactar en distintos cristianos. Ahora ya buscaban más el razonamiento, buscaban más lo lógico, y poco a poco su necesidad y su fe en Cristo comenzó a disminuir. Esa es la iglesia y sus características que están representadas por Sardis. A continuación encontramos a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, versículos del 7 al 13, encontramos a esta iglesia que históricamente era una comunidad tranquila,
que las personas la buscaban para encontrar sanación, y cuando había problemas, la lección comentaba, en Filadelfia las personas se iban al campo donde vivían en confraternidad. Ahora, esta iglesia representa al pueblo de Dios que vivió desde el año 1740 a 1844. ¿Qué experimentó o qué características tuvo esta iglesia? Por ejemplo, ellos estuvieron presentes cuando capturaron al Papa Pío VI durante la Revolución Francesa. Asimismo, experimentaron el reavivamiento espiritual tanto en América como en Europa. Se comenzó a dar énfasis a la obra de Cristo, a la evangelización, y un tema que se predicaba fuerte durante ese tiempo era el regreso de Cristo. Mientras Sardis representa una iglesia adormecida por las corrientes que nacieron en el Renacimiento, Filadelfia representa a una iglesia que comienza a darle énfasis a la predicación y sobre todo al regreso de Cristo. Cuarto objetivo: la iglesia en el tiempo del fin. En el capítulo 3, versículos del 14 al 17, encontramos a la iglesia de Laodicea, la última de las 7 iglesias, una comunidad rica, una iglesia que no tenía necesidades, al contrario, vivían en autosuficiencia, y tristemente, esto les condujo a esta iglesia a no depender de Dios. En cuanto a su cumplimiento profético, esta iglesia representa a la iglesia que vive a partir del año 1844 en adelante, a la iglesia adventista. Una iglesia que surge después del gran chasco inmediatamente. Una iglesia que cumple las características que se leen en estos versículos. La lección dice algo muy triste. Lamentablemente no hay nada bueno que decir de esta iglesia, mientras que en las otras le decía: conozco tu lucha, conozco tus pruebas, conozco tu trabajo, conozco tus obras. De la Odisea no hay nada que decir. Es más, es una iglesia tibia, es decir, tiene 2 caras, vive su espiritualidad, va a la iglesia, predica, pero al mismo tiempo tiene una cara secular, vive conforme al mundo, es una iglesia que en el mundo se siente cómoda, que en el mundo se siente tranquila, es una iglesia a la cual Dios le dice: ojalá fueras fría o caliente, pero eres tibia. Es una iglesia que cree en su propia justicia, pero lamentablemente nos describe como pobres espiritualmente y desnudos y sucios ante Dios. Una terrible condición la que tenemos representado en la Odisea. A esta iglesia el Señor le presenta todo su amor. En los versículos del 18 al 22 le dice: compra, ponte ropa blanca, ponte mi justicia, busquemos la justicia de Dios, y eso es gratis. Solo tenemos que reconocer a Cristo como nuestro Salvador. En nosotros no hay nada bueno. Por eso nos dice: antes de que estemos desnudos, compremos esa ropa blanca. Y el llamado del versículo 20 es para todos: he aquí estoy a la puerta, déjame entrar. Y si tú me dejas entrar y vencemos, compartiremos el trono de Dios. Cuánto amor de parte de Cristo a una iglesia tibia. Finalmente, resumamos nuestra lección. ¿Por qué crees que la iglesia, bajo persecuciones, se mantuvo fiel a Dios? ¿Por qué las reformas y reavivamientos deben estar basadas en la Biblia y solo la Biblia? ¿Qué podemos hacer como iglesia laodicense para salir de nuestra tibieza espiritual? Finalmente, decidamos abrir las puertas de nuestro corazón a Dios, todos los días estudiando su palabra, orando incansablemente durante las primeras horas de la mañana. De esta manera estamos finalizando el bosquejo de una gran lección. Gracias por esperar y ver este bosquejo. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.